Good morning, Rebecca. Good morning. Good morning, Monica. Morning. Good morning, Jennifer. And good morning, Luis. Good morning, teacher. How are you guys? Good? Very good. Con miedo. Sorry? Con miedo. Afraid. 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 Y scared. Scared. Afraid. Se puede scare. Scared. No sé si así Yes, se dice. you can say afraid or scared. Yes, afraid Pues, or scared. Good. entonces las dos. Yes, afraid or scared. Good. For the exam, Yes. it's easy. It's easy. If you study. If you study, Yes. it's easy. Piece of cake. Good morning, Elida. Good morning, Erika. Yes, a piece of cake. Piece of cake. Ay, Okay, so good morning, Marina. Good morning. Good. Okay, so we are going to start with the attendance because today is going to be a busy day because we have to Good finish. morning. Good morning, Luis, because we have to finish fast. So I'm going to share the screen with you so that you can say present when you give me your name. So first one, Catalina is here. Luis, Present, teacher. good. Giovanni is not here right now. Grecia, Present. good. Jorge. In Spanish, ¿quién conoce a Jorge? ¿Quién conoce a Jorge Cornejo? ¿Nadie? No. No, teacher. Es que creo Ahí que... ¿Cómo? solo la mamá le iba a decir. No, es que creo que hay alguien que trabaja con él, trabajan en la misma empresa, pero no recuerdo quién es. Que él me pidió permiso un día, pero ya de ahí los otros días ya faltó y ahora ya tiene el límite. Giovanni creo que trabaja en la misma empresa que él, si no me recuerdo, pues de Commercial. Ah, es cierto. Es cierto, entonces Giovanni, le voy a preguntar porque así ya llegó al límite. Y recuérdense que tienen que cumplir con el 80% de las clases porque si no les toca a ustedes cubrir el precio del curso por retiro, ¿verdad? Por abandono o por falta de cumplimiento a la carta de compromiso que ustedes firmaron. Entonces, por eso siempre les voy diciendo, ¿verdad? En el caso de Giovanni, tiene como dos faltas. Luis tiene una. Catalina tiene tres, si no mal recuerdo, tiene como tres. Entonces ella está allí cerca ya también del límite. Entonces siempre tienen que estar pendientes de que no se pasen de ese límite. Y lo otro es que como les van contando también los minutos, si alguien se conecta muy tarde, por ejemplo, si se van conectando a las 6:30 o si se van conectando a las 6:40, esos minutos se van acumulando, ¿verdad? Y al final puede ser que les sumen días, dependiendo de cuántas veces ustedes se conecten tarde. Entonces es de estar pendiente de eso. Ok, next one. Rebecca, Here. good. Elida, Presente. Rigoberto, Rigoberto, Alfonso, Alfonso, Douglas, Douglas, Jennifer, presente. Carla, Present. Erika, Present. good. Joana,
Giovanna is not here right now. Harrison? It's not here right now. Oscar? Oscar is not here right now. Monica? Present. Joel? Marina? Present. Gabriel? Teacher, aquí Eh, estoy presente. Solo hice el cambio del celular a la computadora. Ok, Oscar. Give me a second. Oscar. Ok, Thank you. you're welcome. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Este día vamos a terminar la unidad número 2 y si se acuerdan, estuvimos viendo cómo describir rutinas, cómo hacer preguntas. Entonces, en las preguntas, si ustedes se recuerdan, enfatizábamos más un poco sobre Grecia. Me dijo presente, Grecia. Yes, teacher. Ok. Sí, pues sí. Thank you. Entonces, si se recuerdan, estábamos enfocándonos un poco más en el sujeto you. Entonces decíamos do you, para que comenzaran a practicar un poco en estructura. Entonces, este día vamos a terminar y vamos a practicar siempre describiendo rutina, pero también vamos a tener una parte en la que ustedes van a hacer preguntas sobre alguien más, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer preguntas sobre, si usted trabaja con uno de sus compañeros, usted le va a preguntar sobre la mamá de ese compañero, sobre la hermana, sobre el jefe de ese compañero, sobre alguien más. Entonces, en eso vamos a trabajar un poquito más y van a ser como 20 minutos para describir rutina, 20 minutos para trabajar las preguntas con la tercera persona, 20 minutos para trabajar ya en un repaso que vamos a tener de todos los temas que hemos visto, para que cuando sean las 8 y 7 prácticamente, las 7 y 7 prácticamente, ustedes puedan empezar el examen y así terminarlo antes de las 8. ¿Sí? Entonces comenzamos. Okay, so I'm going to share with you a video, and in this video you're going to watch people describing routines. Yes, they describe routines, but there is a person also asking for questions. So they always receive questions. Do you, does he, does she, and the rest. So we are going to watch it and pay attention to it. For a very special dinner, Stanley's Restaurant is a winner, eating side by side. Stanley's International Restaurant is a very special place. Every day, Stanley cooks a different kind of food. On Monday, he cooks Italian food. On Tuesday, he cooks Greek food. On Wednesday, he cooks Chinese food. On Thursday, he cooks Puerto Rican food. On Friday, he cooks Japanese food. On Saturday, he cooks Mexican food. And on Sunday, he cooks American food. Stanley's International Restaurant. What kind of food does Stanley cook on Monday? On Monday, he cooks Italian food. Thank you. Stanley's International Restaurant. What kind of food does Stanley cook on Wednesday? On Wednesday, he cooks Chinese food. Chinese food? Yes, that's right. Thank you. Stanley's International Restaurant. Does Stanley cook Greek food on Tuesday? Yes, he does. Thank you. Stanley's Restaurant. Does Stanley cook Puerto Rican food on Thursday? Yes, he does. Thanks. Does Stanley cook Japanese food on Sunday? No, he doesn't. When does he cook Japanese food?
He cooks Japanese food on Friday. Excuse me? Yes, ma'am. I have a question. Does Stanley cook Chinese food on Monday? No, he doesn't. When does he cook Chinese food? He cooks Chinese food on Wednesday. I see. Thank you. Excuse me, sir. We're filming a commercial for Stanley's Restaurant. May I ask you one or two questions? Certainly. Go right ahead. Rolling. Do you go to Stanley's Restaurant on Wednesday? Yes, I do. Why? Because I like Chinese food. Thank you very much, sir. My pleasure. Excuse me. We're filming a commercial. A commercial? You mean a TV commercial? Yes. May I ask you one or two questions? Sure. Rolling. Do you go to Stanley's Restaurant on Sunday? No, I don't. Why not? Because I don't like American food. I see. Well, thank you anyway. Excuse me, sir. We're doing a commercial. May I ask you a few questions? Sure. What kind of food do you like? I like Russian food. When do you go to Stanley's Restaurant? I don't go there. Why not? Because Stanley doesn't cook Russian food. What? Stanley doesn't cook Russian food? No, he doesn't. No, he doesn't. Thanks anyway. No problem. Why didn't you tell me he doesn't cook Russian food? Eh? Ask the producer. I don't know. Stanley, your restaurant is a very special place. Thank you. What do people do at Stanley's International Restaurant? On Monday, they speak Italian, eat Italian food, drink Italian wine, and listen to Italian music. On Tuesday, they speak Greek, eat Greek food, drink Greek wine, and listen to Greek music. On Wednesday, they speak Chinese, eat Chinese food, drink Chinese... Thank you, Stanley. Yes, Stanley's International Restaurant is a very special place. So come on over to Stanley's Restaurant, the International Restaurant, where Stanley cooks a different kind of food every day. Okay? It's a wrap. It's a wrap? Yes, we're finished. It's a wrap. Okay, so that was the video. As you could hear, they were describing routines and they were asking about routines. So they were saying, well, at the beginning he was saying, I cook Chinese food on Monday. I cook Italian food. Russian he doesn't cook, right? So he said Italian, Mexican, Chinese, Greek, American. Greek, and like that. So he has different kind of food that he cooks. So when he said I cook. Yes? But when people were describing what he cooks, they were saying, oh, he cooks, or Stanley cooks Italian food on Monday. Stanley cooks Chinese food on Tuesday, and so on. When they were questions, the woman asked Stanley, do you, because Stanley was in front, do you cook Chinese food on Tuesday? Do you cook Italian food on Monday? Do you cook Japanese food on Wednesday? Do you cook Russian food? And then he had to answer, yes, I do, or no, I don't. Yes? But later, you had the waiter, mesero. You had the waiter, and the customer asked the waiter. La cliente le preguntó al mesero,
Does Stanley cook Japanese food on Wednesday? Does Stanley cook Chinese food on Tuesday? Entonces le preguntan con does. Does Stanley. ¿Por qué le pregunta con does? Porque le está preguntando sobre alguien más. No le estaba preguntando al mesero sobre él, sino que le estaba preguntando al mesero sobre Stanley, que era el chef. Entonces, does Stanley cook Chinese food on Tuesday? Y el mesero le tenía que responder. ¿Cómo le respondió? Yes, he does. Or no, he doesn't. Yes, he does. And no, he doesn't. Entonces, siempre que ustedes vayan a hablar de una tercera persona, que sea un hombre solo, una mujer sola o una cosa sola, recuérdense que le tienen que poner la S al verbo en la oración, ¿sí? Si es una pregunta, allí ya no van a ocupar ni la S en el verbo. ¿Por qué no? Porque ya van a tener un auxiliar, que es el que ustedes van a ocupar para hacer las preguntas. Entonces, solamente para darles una idea de lo que estuvimos diciendo la vez pasada, les voy a mostrar esto. Entonces, si se recuerdan, decíamos que ocupamos does cuando el sujeto es he, she or it. Ocupamos does. Si hablamos de we, you o they, ahí ya no se ocupa does, se ocupa do para la pregunta. Entonces aquí veamos la número 1. Does she ask for assistance? Does she ask? Entonces tenemos does, pero si se fijan, el verbo está normal, el verbo es ask. No tiene la S, ¿por qué? Porque ya tenemos does. ¿Y por qué ocupamos does? Porque el sujeto es she. Next one. Does he drive the truck? Does he drive the truck on Wednesday? ¿Cuál es el sujeto ahora? He. Ok, entonces tenemos que ocupar does. Does he y el verbo normal, drive. Does he drive? Muchas veces no van a escuchar que se dice does he. Muchas veces se dice nada más does he. Does he drive the truck? Y ya se sabe que es he, porque cuando se dice rápido, pero bastante rápido, no se pronuncia la H cuando se dice he, pero cuando se dice rápido. Entonces, si usted lo está diciendo a una velocidad normal, usted va a decir he. Does he drive? Pero si lo dice rápido, does he drive? Does he drive? Does he drive the truck? Entonces, por si en algún momento llegan a escuchar nada más como e. Then, does Elena make phone calls? Vamos con el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Elena. Y Elena es una mujer, es she. Entonces le tengo que poner does. Y luego el verbo normal. ¿Por qué? Porque ya tenemos does. Luego la última, does our company check the policies? ¿Cuál es el sujeto? Our company. ¿Qué significa our company? Nuestra compañía, nuestra empresa. Our company. Entonces nuestra empresa es una cosa. Es it. Entonces vamos a ocupar does y vamos a ocupar check, que es el verbo normal, sin S. ¿Por qué? Porque ya tenemos does. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Does she ask for assistance? Yes, she does, or no, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does, or no, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Entonces, si se fijan, aquí ya ocupamos it para reemplazar el que, our company. Y en el anterior ocupamos she para reemplazar a quién, Elena. Entonces, ya para ya no repetir el nombre de la persona, ustedes pueden ocupar he o she. O si es un objeto, pueden ocupar it. ¿Sí? Y aquí tenemos 4 ejercicios. Ustedes tienen la respuesta. Entonces, ¿qué van a hacer con esa respuesta? Esa respuesta ustedes la van a ocupar para hacer las preguntas. Y me van a decir, pero es que si solamente dice yes she does
or no she doesn't, ¿cómo voy a saber cuál es la pregunta? Si solamente dice yes she does or no she doesn't, ustedes no tienen una manera para hacer la pregunta, porque podría haber sido cualquier tipo de pregunta. Pero, si se acuerdan, yo les decía que habían 3 tipos de respuestas. Cuando alguien les hacía una pregunta a ustedes tenían 3 posibilidades para responder. La primera y la más sencilla es dando respuestas cortas. Es la más sencilla. Entonces les decía el miércoles, y también les dije ayer, que habían 3 maneras, que la primera era la más sencilla y que ahí estábamos nosotros practicando, que era la respuesta corta. Entonces cuando ustedes dicen yes I do, no I don't, o yes she does, no she doesn't, entonces hasta ahí nos habíamos quedado en la manera corta, ¿sí? ¿Cuál es la segunda? La segunda es dando una respuesta larga. ¿Cómo voy a hacer una respuesta larga? Una respuesta larga va a ser nada más repitiendo lo que le hacen en la pregunta, lo que le dicen en la pregunta. Por ejemplo, si yo les digo, Harrison, do you work on weekends? Yes, I work on weekend. Perfect. Entonces yo le pregunté a Harrison, do you work on weekends? Esa fue mi pregunta, do you work on weekends? Si Harrison me quería responder con una respuesta corta, él me pudo haber dicho, yes I do, o me pudo haber dicho, no I don't, y estaba bien, no había ningún problema. Lo único que era un poco cortante, pero no había ningún problema. Ahora, ¿qué me dijo Gerson? Gerson me dijo, yes I work on weekends. Entonces, si Gerson me dice, yes I work on weekends, la respuesta ya no es corta. Si se fijaron, ya no dijo el yes I do, ya no dijo yes I do, sino que dijo la información que estaba en la pregunta. En la pregunta era, do you work on weekends? Do you, y después de you, que tenía, work on weekends. Entonces eso fue lo mismo que él me respondió. Yes, I, y luego lo que tenía en la pregunta, work on weekends. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuese negativo? Entonces, si esto fuese negativo, ahí me tendría que decir, no, I don't work on weekends. No, I don't work on weekends. Yes, I work on weekends. No, I don't work on weekends. Entonces, a esto se le considera una respuesta larga. Y es la segunda forma de responder. La primera es con una respuesta corta, si usted quiere dar respuesta corta. La segunda es con una respuesta larga, que es simplemente repitiendo lo que le están haciendo en la pregunta, lo que le están diciendo en la pregunta. Si le dicen, do you live in San Salvador? Entonces, ¿qué le preguntaron? Live in San Salvador. Entonces, yes, I live in San Salvador. O no, I don't live in San Salvador. O si le preguntan, do you have a car? Do you? Y luego después de you, ¿qué le preguntan? Have a car. Entonces, con eso va a responder, yes, I have a car. O no, I don't have a car. Entonces, esa es la segunda opción, dar una respuesta larga. Y la tercera, que aquí viene lo importante, es cuando ustedes ya quieren entablar una conversación, ¿sí? Ustedes pueden dar respuestas cortas, pero como quieren seguir con la conversación, ustedes tienen que dar información extra. Y aquí es donde viene el detalle. Información extra significa información nueva, ¿sí? Información extra no significa que me va a repetir lo mismo que le hicieron en la pregunta. No, información extra significa que usted va a aportar algo extra para poder seguir con esa conversación, para que su compañero pueda reaccionar a lo que usted está diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Entonces, si yo le pregunto a who was the person? Harrison.
Si yo le pregunto a Harrison, ¿do you work on weekends? Harrison me va a dar una respuesta corta y después me va a dar información extra. ¿Cómo sería esa información extra? Entonces la respuesta corta sería yes, I do. Entonces él me va a decir información extra. I work from 7 to 4. Bueno, entonces él me podría decir, yes, I do. Y luego me dice, I work from 7 to 4 on weekends. ¿Sí? Si se fijan entonces, ¿qué hay de nuevo aquí? Ah, él me está dando ya información que yo no le estaba pidiendo. Yo solamente le pregunto si él trabajaba los fines de semana, pero ¿qué me dio él de información extra? Me dio la hora, de qué horas a qué horas él trabaja los fines de semana. Y eso fue algo nuevo. Y con esa información yo voy a poder seguir con la conversación. Y le voy a decir, de verdad, sí le toca pesado. Y él me va a decir, sí, sobre todo el domingo, porque tengo que recibir mucha mercadería. Entonces ya seguimos con la conversación. No es lo mismo que él me hubiese dado nada más la respuesta corta. Yo le hubiese dicho, Harrison, ¿trabajo los fines de semana? Y él solamente me hubiera dicho, sí lo hago. Yes, I do. Y ahí ya no seguíamos con la conversación. ¿Qué me tocaba a mí? Hacerle otra pregunta para poder tratar de mantener una conversación. ¿Sí? Entonces, si él solamente me decía, yes, I do, y después yo le iba a preguntar, do you like your job? Yes, I do. Y después yo le iba a preguntar, do you travel by bus? No, I don't. Y no iba a ser una conversación como que muy amena, ¿verdad? Entonces ya aquí, si él me da la respuesta corta, pero después me da información nueva, entonces ya podemos entablar una conversación. Ya no le tengo que hacer otra pregunta. ¿Por qué no? Porque con la misma información que él me está dando extra, podemos seguir conversando. Entonces, lo que ya les dije. Do you work on weekends? Yes, I do. I work from 7 to 4 on weekends. Oh, really? Yeah, that's too bad. Yes, especially on weekends because especially on Sundays because I receive new products. So I'm busy all day. Yes, I understand. Sometimes when you receive products, you need extra help. You need more people to work with you. Yeah, you're right. But I'm the only one at work, so I have to work hard that day. Entonces seguimos con la conversación, ¿verdad? Entonces es como, sí, trabajo los fines de semana de 7 a 4. Y yo le digo, de verdad. Y él me dice, sí. Y me toca un poco pesado los domingos principalmente porque recibo productos. Ah, entiendo. Sí, algunas veces se necesita ayuda extra para cuando uno recibe productos. Y él me dice, sí, pero en mi caso solo yo estoy en esa área, entonces me toca trabajar duro. Sí, entiendo. Y así continuamos con la conversación. Ya no fue muy cortante, ¿verdad? Entonces a eso me refiero cuando les digo respuesta corta con información extra. Esa información extra es algo nuevo que usted va a aportar. ¿Sí? The problem is don't pay overtime, teacher. You're right. That's a problem that they don't pay. Good. Entonces, si se fijan, siempre hay información extra, ¿verdad? Ahora nos vamos al ejercicio. Aquí dice que usted tiene que crear las preguntas. ¿Y cómo voy a crear las preguntas? Pues si solamente tuviese las respuestas cortas, usted podría haber creado cualquier pregunta. Pero aquí en los ejemplos, en los 4 ejercicios que tenemos respuesta corta, pero tenemos información extra. Entonces, de esa información extra podemos identificar la pregunta. Así vamos a poder crear la pregunta. Entonces, veamos qué decía la respuesta corta. Yes, she does. Yes, she does en el número 1. Pero, ¿qué dice la respuesta o qué dice la información extra? He fixes the AC on Friday. He fixes the AC on Friday.
Entonces le dice, sí lo hace. Él limpia el aire acondicionado los viernes. Entonces, ¿cuál tuvo que haber sido la pregunta? Does he Does fix he fix the 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 AC on Friday? Does he fix the AC on Friday? ¿Consideran ustedes que tuvo que haber dicho la persona, does he fix the AC on Friday? No, teacher. no solamente does he Por fix it ejemplo, que Ajá, hacía en los viernes. sin ponerle los viernes, ¿verdad? Porque a lo mejor esto fue Así es. información extra, ¿sí? Porque si no solamente, si la pregunta hubiese sido, does he fix the AC on Friday? La respuesta nada más hubiese sido, yes, he does. Yes. Pero este on Friday parece más como información extra. Entonces la pregunta tiene que ser, does he fix the AC on Friday? Does he fix the AC on Friday? Entonces pueden escribirla ahorita, ¿verdad? Does he fix the AC on Friday? Sin ponerle la S a fixes. Solamente sería fix. ¿Por qué? Porque tenemos does en la pregunta. Entonces al final la pregunta igual quedaría con on Friday. No quedaría con on Friday porque esa es la información. Ajá, pero es que usted sí está diciendo. Oops, really? Does Sí, he fix teacher. the AC? Sorry. Does he fix the AC? Teacher, Sorry. but can be teacher. Yeah, but you are repeating the same information. Yes. So if you repeat the same information, you can give a long answer. Yes, he fixes the AC on Friday. Without giving short answer and then extra and then repeat the same information. You need like new information. Sí podría ser, does he fix the AC on Friday? Pero lo normal es que cuando le hacen ese tipo de preguntas, usted nada más dice una respuesta corta o una respuesta larga, pero no una respuesta corta con información extra y va a repetir lo mismo. Pero en una evaluación teacher, no se nos podría calificar mal si colocamos incluso en la pregunta on Friday. O sea, puede ser parte de la pregunta o la podemos omitir. Podría ser parte de la pregunta. Lo único que les digo es que en una conversación normal, si alguien les está preguntando, por ejemplo, si les dicen, trabajas, o en este caso, repara el aire acondicionado los viernes, ustedes tienen 3 tipos de opciones. La primera es dar una respuesta corta y decir sí lo hace. Yes, he does. Esa es la respuesta corta. La segunda opción es dar una respuesta larga. Y en la respuesta larga usted repite exactamente lo que le hicieron en la pregunta, lo que le dijeron en la pregunta. Es como copy and paste, copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, es repetir lo mismo que le dijeron en la pregunta. Entonces, a eso se le llama respuesta larga. Entonces, ¿cómo sería? Yes, he fixes the AC on Friday. Esa sería la respuesta larga. Ahora, la tercera opción que usted tiene es dar una respuesta corta con información extra. ¿Yes? ¿Y cuál tendría que ser la respuesta corta? Yes, he does. Y luego tiene que dar información extra. Esa información extra es algo que no estaba en la pregunta. ¿Sí? Entonces, esa pregunta va relacionada con la respuesta siempre. Pero en la información extra, cuando es una respuesta corta más información extra, usted va a agregar un detalle, aunque sea mínimo, va a agregar la hora en la que lo hace, el día en que lo hace, o posiblemente la fecha, o con quién lo hace, o cómo lo hace, ¿sí? Entonces, si en un determinado caso en un examen les aparece una pregunta y ustedes dan la respuesta corta y en la información extra repiten lo mismo que les hicieron en la pregunta, no está malo. Gramaticalmente no está malo. Sí, está bien, gramaticalmente está bien porque usted dice una respuesta corta y
la estructura está bien, pero en realidad no era necesario volver a repetir lo mismo que le hicieron en la pregunta, si ya lo había afirmado y había dicho que sí al inicio. Entonces, volver a repetir lo que ya le preguntaron en la pregunta está de más. ¿Por qué? Porque ya dijo que sí en la respuesta corta. Entonces, no sé si me explico en esa parte. Gramaticalmente estaría bien porque lleva la estructura y no hay ningún problema. Pero en el hecho de sentido, no tiene sentido repetir lo mismo si ya dijo que sí lo hace. Entonces la idea es agregar algo nuevo, aunque sea un dato nuevo, una hora o un día en específico. ¿Sí? Pero gramaticalmente, como usted dice, en un examen de gramática no tendría ningún error porque lleva estructura y está escrito correctamente. Pero en sentido ahí sí ya cambia, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema, pero en sentido sí. Y que ese sentido mataría la conversación. No, es simplemente como que tuviéramos una conversación y trabaja usted los fines de semana. Sí, sí lo hago. Trabajo los fines de semana. Entonces, si ya le dije que sí lo hago, ¿para qué le repito que sí trabajo los fines de semana? Si ya le dije que sí lo hago. O solamente le digo sí trabajo los fines de semana o sí lo hago. Pero sí lo hago. Trabajo los fines de semana. Es como repetitivo, ¿verdad? Entonces, a eso me refería. Ahora vamos con la número 2. Veamos la número 2. Esta dice, yes, she does. She sends many emails to customers. Yes, she does. She sends many emails to customers. ¿Cuál tendría que haber sido la pregunta? Si le está diciendo, sí, ella lo hace. Ella envía Does. muchos correos a sus clientes. Does she many emails to customers? Yeah, no. Does she send Many emails to customers? Many creo que no es necesario. Does she send Send, Does she Does she send? send email? Email. Does she send emails? Email. Esa podría ser una buena pregunta. Does she send emails? ¿Envía ella correos? ¿Por qué no le pongo customers en la pregunta? Porque si no estuviéramos haciendo lo que les dije hace un momento. Volver a repetir lo que está en la pregunta cuando es información extra lo que se espera. Entonces no, ¿verdad? Es nada más. Envía ella correos y ya la respuesta usted dice, sí lo hace. Ella envía muchos correos a clientes. Entonces eso ya es nuevo. ¿Qué es nuevo? Que se lo envía a los clientes y que son muchos. Entonces eso ya cambia, ¿verdad? Entonces, does she send emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Does she send emails? Podría ser. Yes, she does. She sends many emails to customers. Otra opción podría ser agregarle customers. Porque many está dando una cantidad. Entonces, a la pregunta podríamos haberla dejado nada más. Does she send emails to customers? Y en la respuesta, yes, she sends many emails to customers. ¿Qué está dando información extra en la respuesta entonces? Many. La cantidad. La cantidad, exacto. Así es como ustedes lo pueden ir creando. Ahora les voy a dar 2 minutos para que ustedes creen la pregunta de la número 3 y la pregunta número 4. So you can start right now.
Okay, let's see the answers. Number 3, Monica. It says, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Question is, does she clean? Does she clean? The first, no. Si está diciendo que ella solo limpia la primera planta solamente, se podría consultar si ella, does she clean All floor. on floor? Perfect, perfect. Does she clean all floors? All floors. Que si ella limpia todos los pisos. Esa es una opción. Esa es una opción. Otra opción podría ser, does she clean the second floor? ¿Limpia ella el segundo piso? Does she clean the second floor? Entonces usted dice, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Ella limpia el primer piso, nada más. ¿Yes? Entonces la pregunta pudo haber sido, ¿limpia ella todos los pisos? Does she clean all floors? Otra opción, ¿limpia ella el segundo piso? Does she clean the second floor? Entonces esas opciones son aceptables. Good. Now number 4. Let's see. Marina dice, yes, he does. Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Eric mantiene el registro de las ventas. Sería, doesn't he? ¿Does or doesn't? Doesn't. ¿Por qué doesn't? Si es doesn't es para negativo. Sería, Es nada más does. does. Sí. Does he? Ujú. Siempre se puede decir Eric si dice él. Ya no puede decir Eric porque está diciendo he. He. Entonces Sería, trate de ocupar Eric mejor porque en la pregunta sí no va a saber quién es he, ¿verdad? Entonces solamente diga, sería does ujú. is Does Eric Eric cream track. keep track? Yes, keep track. Keep track. Solamente porque ahí lo demás que Ajá, sería ahí está diciendo, lleva Eric el registro, pero el registro sería on. no podemos poner on the sales porque esa es la información extra. Pero ¿qué Ujú. podríamos poner? Lleva Eric el registro Quiero ver. Em, de la empresa, por ejemplo. De la empresa. Lleva Eric el sería registro de la empresa. Lleva Eric el registro de los productos. Así podría ser. Ahora, ¿cómo la crearía, Marina? sería da is Eric Das del Eric. Eric. track empresa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Company. Company. Yes. Does Eric keep Does Eric keep track of company? the company? Does Eric keep track of the company? Does Eric keep track of the company? Ya ahora sí, ¿verdad? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Or does Eric keep track on the products? Then, yes, he does. Eric keeps track on the sales. Yes?
Y así es como ustedes hacen ese tipo de preguntas. Ahora, ustedes van a trabajar en parejas y ustedes le van a preguntar a sus compañeros sobre los miembros de la familia de su compañero. Por ejemplo, si yo quiero que Elida, imaginémonos que Elida está trabajando con Catalina. Entonces, Elida le va a preguntar a Catalina sobre la mamá de ella, sobre el papá, o no sé si tiene hermanos, sobre hermana, sobre el jefe de Catalina. Entonces, ¿cómo le preguntaría algo, Elida? Your dog. Es mi gato, pero no lo puedo levantar porque mucho pesa. Is that a cat? Pero es que casi no le escucho. Es un gato. Sí, es un super gato. Ya sí vi, pensé que era un perro. No, Ok, es good. un gato, pero es que casi no le puedo escuchar porque él me está mordiendo los audífonos. Okay, so only ask Catalina. Ask Catalina Cualquier cosa. about her mother, about her father. Jennifer. Jennifer. Ah, edita el nombre porque me aparece Valeria Estrada. Por favor. Thank you. So, Elida. Does your mother work on weekend? And this is the question for Catalina. Does your mother work on weekends, Catalina? Yes, he does. She works at, ¿cómo digo? Que tenemos una tienda. Grocery store. At our grocery store. You can say grocery store or store. At grocery store. Good. So Catalina said, yes, she does. Short answer. Extra information, she works at our grocery store or our store. Good. Entonces, ¿se fijan qué hizo Catalina? Dar información nueva. ¿Cuál fue la nueva? Que trabaja en la tienda que ellos tienen. Entonces, eso fue lo nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ocupamos das? Muchos tienen este error. ¿Por qué ocupamos das en la pregunta si estamos diciendo your mother? No estamos hablando de tú como persona. Estamos hablando de tu mamá y tu mamá es she. Entonces, por eso ocupamos das, ¿verdad? Entonces, para que no vayan a cometer ese error, porque muchos se confunden en eso. Piensan que porque dice your mother, estamos hablando de tú. No estamos hablando de tú como una persona. Estamos hablando de tu mamá. Porque si se acuerdan, your no es lo mismo que you. You es la persona, el sujeto. Pero your significa tuyo, de posesivo, tu casa, tu carro, tu cama, your. ¿Yes? Entonces van a trabajar en pareja en este momento. Yo les voy a dar 5 minutos para que con sus compañeros ustedes se hagan preguntas sobre sus miembros de familia. Puede ser sobre su mamá, sobre su papá, sobre quien ustedes gusten. Uno de ustedes va a trabajar conmigo. Entonces, Teacher, yes. One question. Entonces, podría ser, si estamos hablando del gato de Elida, does your cat is big? Porque dijo que era grande, ¿verdad? Does your cat is big? Solo que acuérdese que hay cosas
en los que ustedes tienen Sí, ajá, porque ahí le estoy diciendo es, entonces estamos perfecto. hablando del to be, ajá. Entonces sí captó, ¿verdad? Sí. El das se ocupa con todos los verbos, con todos, pero Menos con, ajá. no se puede ocupar con el verbo to be. ¿Por qué no? Porque el verbo to be va solo. Él significa ser o estar. No hay ninguna acción. Entonces, en ese caso es nada más, is your cat big? Big, ajá. Is your cat big? Ahí sí, ¿verdad? ¿Y por qué ocupamos is si estamos diciendo your? Estamos hablando del gato, no de tú, ¿verdad? Sino que es gato. Entonces, tu gato es, no sé, como no es el sexo, puede ser it. Entonces, tu gato es it para mí. Entonces, ocupo does. Does your cat. Y luego el complemento, ¿verdad? Entonces, todo depende de lo que usted vaya a preguntar, porque si es ser o estar, no lleva auxiliar. De ahí todos los verbos sí, ¿verdad? Va a ocupar do o das dependiendo del sujeto. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces van a entrar ahorita, uno de ustedes va a trabajar conmigo, no sé quién es porque va a ser random. Entonces, háganse preguntas sobre sus familiares. We have 5 minutes. Enter, guys. Enter, Douglas. Okay, Joanna, you're going to work with me. Okay. So ask me. Okay. Does your sister prepare pizza? No, she doesn't, because she can't make pizzas. Okay. So I will ask you, does your mother cook delicious food? Okay. Yes, she does. She does. My mom. Uh-huh. Hola. Yes, she does. Short answer. Yes, she does. Now, extra information. Okay. Yes, she does. My mom cook delicious food, specifically on weekend. Good, 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 good. Okay, so my mom cooks Sir. Okay. delicious food, especially on weekends. Good. Now ask me. Okay. Does your father play football? No, he doesn't. He plays tennis. Okay. Now about your father. Does your father drive a car every day? Okay. No, he does. He does. My father no maneja. Doesn't. Okay. Sorry. De nuevo. No, he doesn't. My father doesn't drive a car because he no have a no car. He doesn't have.
He doesn't. He doesn't have a car. Doesn't have a car. Okay. Yes, he doesn't have a car. Good. Now ask me. Okay. That your mother checks the cell phone? Yes, she does. She checks her cell phone every day. Okay. Now, do you have any brothers or sisters? Sister and brother. Sister and brother, okay. Does your sister play video games? No, no, she doesn't. Mhm. My sister doesn't play video game because she doesn't like. Good, because she doesn't like video games. Good. Now, ask me. Um, uh, do you have girlfriend? Uh, no, I don't. I have a wife. Ah, okay. Right. Okay. Good. Do you wife That's your wife. That's your wife. okay, sorry. Das ahí sería, espérame. Siempre tengo que poner el you, No, ¿verdad? no va a ocupar you, sino que ocupa your, que es Your. el tuyo, ¿verdad? Tu, Ajá. your house. Ujú. Okay. Does your wife run in the park? No, she doesn't, because since we have coronavirus, she doesn't run in the park. Okay. Do you have a pet? Yes, aquí está. Okay. Does your pet eat a lot of food? Yes, yes, my dog, well, puedo ser mi perro, ¿verdad? Mhm. Okay. Yes, it does, sería, ¿verdad? Yes, it does. Mhm. Does. My pet eat a lot of food. Be Good. Good. Now ask me. Last question. Okay. Bueno, una fácil es does does your does you work on weekend? Do you work? Ah, sí, sería. Do you work on weekend? No, I don't. I sometimes work on Saturday, but sometimes, not always. Okay. Okay, and the last one that I'm going to ask you. Number one, where do you work? Hola. Where do you work? Atento. Atento. Okay. And do you work in Spanish account? Yes, yes, I do. I, ¿cómo sería? Yo estoy en una cuenta español, sería, I am. okay. I am count is Spanish. In a Spanish account. Spanish, yo for a moment. Okay, what is the account? Hola. What is the account? It's Movistar, Salvador. Okay. I know some people in working at Atento.
There. Yes, but good. That is Movistar Ecuador. Todavía está esa cuenta. Okay, good. So we are going to go back to main session. Vamos a ir a la sesión principal. Okay. Good. Ok. Vaya, entonces ya se hicieron varias preguntas, ¿verdad? Con sus compañeros, ya saben un poco más de ellos. En mi caso me tocó trabajar con Joana, conocí a la mascota de Joana y le hice preguntas sobre la mascota y así sucesivamente. Entonces ahora ya se conocen un poco más, ¿sí? Y también describieron su rutina, porque entonces a mí me preguntó Joana, ¿trabaja los fines de semana? Y yo le dije, ella me dijo, ¿Do you work on weekends? Y yo le dije, no, I don't. I sometimes work on Saturdays, but sometimes, not always. Yes? Entonces, ella conoció un poco también de mi rutina. Ahora, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a practicar para el examen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente les voy a recordar algunas cosas, ¿verdad? Lo número 1 es el verbo to be, que fue de los primeros temas que vimos. Entonces, el verbo to be significa ser o estar, ¿verdad? Entonces, con el verbo to be, usted no necesita otro verbo. Con el verbo to be, usted no necesita un auxiliar. Usted no necesita nada. ¿Y por qué no necesita nada? Porque con el verbo to be usted no está expresando ninguna acción, ningún movimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que está expresando? Ser o estar. Dicho de otra manera, usted lo único que está haciendo es describir. ¿Describir el qué? ¿Dónde está? ¿O cómo es? Eso es lo único que hace con el verbo to be. Entonces, con el resto de verbos, usted sí va a necesitar auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? Do o does. O sea que si yo digo work, play, study, read, watch, drink, eat, con todos esos verbos yo sí voy a ocupar do or does, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es I, we, you and they, tengo que ocupar do. Si el sujeto es he, she or it, tengo que ocupar does. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿ya comprendieron? Si yo tengo un verbo, sí tengo que ocupar do o does. Mandatorio. Pero si no tengo un verbo, porque yo lo único que quiero hacer es describir cómo es alguien o algo, o dónde está alguien o algo, entonces allí ocupo el verbo to be, que significa ser o estar. Y con el verbo to be no ocupo otro verbo. Con el verbo to be no ocupo un auxiliar. ¿Por qué no? Porque no quiero describir ninguna acción. Lo que yo quiero describir es dónde está algo o alguien, o cómo es algo o alguien. ¿Sí? Ahora veamos el verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be? Solamente por si no se recuerdan. Decíamos que el verbo to be es el único verbo que se va a conjugar. Entonces era am, is y are. Entonces, ¿para quién ocupamos am? Am lo ocupamos para el sujeto I. ¿Para quién ocupamos is? Is lo vamos a ocupar para he, she or it. No necesariamente usted tiene que ver he en la oración. Puede decir en la oración Oscar, pero si dice Oscar es como que si ya dice he. Entonces no puede decir he Oscar, no existe. ¿Por qué no? Porque está hablando de la misma persona. O Oscar he, tampoco. Usted necesita nada más lo que siempre les he dicho, un sujeto, un verbo y un complemento. Eso es todo lo que ustedes necesitan, un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, si usted me dice ya Oscar, ya no necesita poner otro sujeto, ya no necesita poner she, ya no necesita poner he. ¿Por qué? Porque ya me dijo Oscar. ¿Sobre quién vamos a hablar? ¿Sobre Oscar? Sí. ¿Solamente sobre Oscar? Sí. Entonces solamente ponga Oscar. Oscar y de ahí el verbo. ¿Cuál es el verbo? Si es el verbo to be, is. Oscar is a doctor. Oscar is intelligent. Oscar is
tall. Oscar is my brother. Oscar is my friend. Oscar is my classmate. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. Ahora, ¿qué pasa si yo digo Oscar y Elida? Entonces, yo voy a decir Oscar and Elida. Oscar and Elida are. ¿Por qué are? Porque ya son dos, ¿verdad? Entonces, Oscar and Elida are friends. Oscar and Elida are in a house. Oscar and Elida are classmates. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si es negativo? Si es negativo, lo único que ustedes le van a agregar es not. Entonces usted va a decir, I'm not a doctor. Si es Elida, Elida is not a doctor. Or Elida isn't a doctor. Si yo digo Oscar, Oscar isn't a doctor. Or Oscar is not a doctor. Entonces, not es lo único que le van a agregar para hacerlo negativo. Ahora, si usted quiere hacer una pregunta, lo único que va a hacer es cambiar la posición del sujeto con el verbo to be. Haga la inversión. ¿Sí? Si yo digo Oscar is a doctor para una pregunta, hago la inversión y yo digo is Oscar a doctor? Y esa es la pregunta. Si yo digo Elida is tall, Elida is tall, pregunta, is Elida tall. Entonces, solamente hace la inversión del sujeto con el verbo to be. Esa inversión se hace nada más cuando es una pregunta con el verbo to be. Cuando es una pregunta con otro verbo, usted no puede hacer inversión. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene que hacer, si usted tiene otro verbo que no sea el verbo to be, usted tiene que ocupar un auxiliar. Y eso es lo único que hace. Agregar el auxiliar al inicio. Do o does. Does Oscar work? Does Oscar play? Does Elida live? Does Elida study? Y eso es lo único que hace. ¿Sí? Ya en las respuestas, ustedes sabrán identificar si ustedes van a ocupar el verbo to be, si la pregunta es con el verbo to be. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Are you happy? ¿Are you happy? No me puede decir, yes, I do. ¿Por qué no me puede decir, yes, I do? Porque mi pregunta no fue con do. Entonces usted no me puede decir, yes, I do. ¿Con qué le hice la pregunta? Le hice la pregunta con are. ¿Y qué es are? El verbo to be, ser o estar. Entonces, ¿are you happy? ¿Estás tú feliz? Entonces su respuesta, yes, I am. Or no, I'm not. Si yo le pregunto sobre Harrison, ¿is Harrison happy? No me puede decir, yes, he does. ¿Por qué no? Porque mi pregunta no comenzó con does. Mi pregunta es con el verbo to be. Mi pregunta es, ¿está Harrison feliz? ¿Is Harrison happy? Entonces su respuesta, con lo que yo le pregunto, ¿is Harrison? Yes, he is. No, he isn't. Or no, he's not. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le hago una pregunta con do? Entonces allí sí me puede decir, yes, I do, or no, I don't. Do you work? Yes, I do. No, I don't. ¿Por qué? Porque yo le dije, do you work? Ahora, si yo le pregunto sobre Harrison, que si Harrison trabaja, does Harrison work? Usted me va a decir, yes, he does. O no, he doesn't. ¿Sí? Listo. Entonces, esa sería la manera en cómo van a hacer preguntas y a responder. Ahora, otro de los temas que vimos al inicio fue el posesivo. Cuando ustedes quieren decir, por ejemplo, mi casa. Entonces, ¿cómo voy a decir mi casa? Yo voy a decir my house. My house. Mi casa. Mi mamá. My mother. Mi hermano. My brother. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir el hermano de ella? Yo voy a decir her brother. Si yo quiero decir la casa de ella, her house. Si yo quiero decir la mamá de ella,
her mother. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir la mamá de él, entonces yo voy a decir his mother, la casa de él, his house. Ahora, si yo quiero decir la casa de ellos o de ellas, yo voy a decir their house. Their house. Si yo quiero decir nuestra casa, entonces yo voy a decir our house. Our house. Our house. ¿Sí? Y si yo quiero decirte tu casa, si yo quiero decirte tu casa, yo voy a ocupar your. Yo no voy a ocupar you, yo voy a decir your. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de algo que te pertenece. Your house, tu casa. Your house, ¿sí? Entonces, esos eran los posesivos. Ahora, si yo digo... Si yo les pongo este ejemplo y dice, I live in San Salvador, y luego hay un espacio para que usted ponga el posesivo, ya sea your, our, their, his, her, or my, ¿qué ocuparía? ¿Qué ocuparían ahí? My. My. Exacto. ¿Por qué ocupamos my? Porque el sujeto es yo, ¿verdad? Entonces, ¿el posesivo de quién es? El posesivo mío. Entonces, si es el posesivo mío, yo voy a ocupar my. ¿Sí? Veamos la segunda. Si yo digo, you live in San Salvador. ¿Qué sería ahí? Your. Ahí sería your. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tu casa. ¿Sí? Tú vives en San Salvador. Tu casa es grande. ¿Sí? Lo mismo pasaría si yo digo she. Solo que si yo digo she, recuérdense que cuando dicen he, she or it, ustedes le tienen que poner la S al verbo. Entonces, she lives in San Salvador. Y luego, house is big. ¿Cómo lo completarían? His house is big. Her house. Her. Yes. Her Entonces, house. Okay. así es, así lo completarían. Her house is big. Y así sucesivamente. Tienen que recordarse que cuando ustedes tienen un verbo, le tienen que poner la S cuando ustedes dicen he, cuando dicen she y cuando dicen it. Esa S se la van a poner nada más cuando la oración es positiva. Si es negativa no se pone y si es pregunta no se pone. ¿Por qué no? Porque si es pregunta ocupan das y si es negativa van a ocupar doesn't. ¿Sí? Entonces, esto es prácticamente lo que hemos visto hasta el momento. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. Vaya, entonces comenzamos con el examen. ¿Cómo Yo lo sí, en algún momento se nos desconfigura la computadora o algo, tenemos otra oportunidad. Sí, tienen otro intento, ¿verdad? Entonces, les voy a dar la indicación ahorita para que no les pase eso, ¿verdad? Entonces, recuérdense que tienen que estar desde un dispositivo en el cual ustedes no van a estar revisando ningún chat, ni vayan a estar ingresando a otro sitio web, porque si no, al salirse del sitio en el que están haciendo el examen, ustedes ya no pueden obtener otra nota. Obviamente van a tener otra oportunidad por si cometen algún error, ¿verdad? Pero eso no significa que usted se va a estar metiendo y saliendo de cada rato, porque si no, perdió las oportunidades que tenía. Entonces, Teacher, momento una en que... pregunta. Por ejemplo, yo el WhatsApp lo tengo también aquí en mi computadora. Un cuarto a las 8, mi hija ingresa a clases, entonces yo la pongo desde mi teléfono. ¿Hay algún problema si ella llega a tocar el WhatsApp? De la computadora no hay problema, pero del teléfono sí.
Si lo hacen desde el teléfono, ahí sí hay problema, ¿verdad? Entonces no accedan a otro sitio web o no accedan al WhatsApp, porque ahí sí les queda la nota. Si solamente respondieron 2, eso les queda de nota. Entonces en la computadora no hay ningún problema, lo pueden manejar. Ah, ok. Gracias. Ujú. Aunque para esa hora ya habrán terminado, porque está súper fácil. Entonces eso, ¿verdad? Vaya, el foro evaluado era para ayer, solamente 14 lo hicieron, así que hay algunos que no lo completaron. Tienen que completarlo, si no, no les aparece la nota. Vaya, ¿dónde está el examen? Se van a la semana 2. Todos tienen que ingresar a Schoology ahorita. Si lo va a hacer desde su teléfono en el que está recibiendo la clase, ya no tiene que volver a entrar a Zoom, porque si no, al momento de abrir el examen y después regresa a Zoom o regresa a otro sitio, ya no se lo va a reconocer. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, tengan otro teléfono a la mano para que puedan acceder a Schoology. Entonces, ingresan a Schoology, se van a la semana 2 y en la semana 2 les aparece abajo examen semanal. ¿Sí? Entonces, abran el examen allí, le dan clic y les tiene que aparecer, bueno, a mí me parece esto porque yo soy el administrador. Entonces, a ustedes les va a aparecer algo así. Supongamos que yo voy a intentar. A ustedes les va a aparecer algo así. Ahí dice que usted tiene que escuchar a Kayla hablando sobre lo que ella hace durante la semana, lo que hace cada día. ¿Sí? Recuérdense que los días tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Y recuérdense que de lunes a viernes, o sea, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, se dice weekdays. Y solamente Saturday y Sunday se dice weekends. Entonces weekends es fin de semana. Y weekdays significa entre la semana, creo que alguien me dijo, Gerson creo. Entonces, aquí tienen la número 1. En la pregunta número 1 de la conversación número 1, usted tiene la primera pregunta. ¿Cuál dice la primera pregunta? What days does she wake up early? ¿Qué día se levanta temprano ella? Porque ustedes van a escuchar a una chica describir su rutina diaria. Entonces, ¿qué día se levanta temprano? Y tienen los días de semana, los fines de semana, los días de semanas más el sábado, o los fines de semana y los domingos. Entonces ahí como que no tiene mucho sentido, pero esas son las 4 opciones que ustedes tienen. Luego, la pregunta número 2. ¿Cuándo juega tenis Kayla? Y ahí tienen las opciones. El lunes, el martes y el jueves, o Tuesday, Wednesday and Thursday, Monday, Wednesday and Thursday, Mondays, Thursdays and Fridays. Entonces seleccionan una, dependiendo de la conversación. Luego tienen en la 3, when does Kayla work? ¿Cuándo trabaja Kayla? ¿Los lunes? ¿Los martes? Los domingos, los lunes, los sábados o los viernes. La siguiente, ¿cuándo Kayla va de compras? ¿Los lunes, los viernes, los sábados o los domingos? Igual en la conversación va a escuchar. De ahí, when does Kayla see her friend? ¿Cuándo mira a sus amigos Kayla? Y ahí selecciona uno de las opciones que tiene ahí. En la siguiente, ¿cuándo Kayla come la cena con su familia? Y ahí tiene las opciones, selecciona una. Y luego dice, ¿cuándo Kayla estudia? Y usted selecciona uno de esos. Entonces, ese va a ser el listening. Ahora, luego le va a dar, creería que a usted le va a aparecer así, donde dice página siguiente. Entonces, se van para la página siguiente. Y aquí, ¿qué dice? Aquí dice que usted tiene que completar la conversación con lo que está en paréntesis, con una de las opciones que están en paréntesis. My, your, his, her, our, its or their. Ahora, ¿cómo voy a saber? Esta es una conversación entre 3 personas. ¿Cuáles son las 3 personas? Jake, Rico y Sandra.
Entonces Rico dice, this is a new student. Este es un estudiante nuevo. Y luego dice, name is Sandra Kingsley. Está presentando a alguien más, ¿verdad? Entonces dice, name is Sandra. Entonces, ¿qué sería? My, your, his, her, our, its, or their. Jake está presentando a Sandra, ¿verdad? Jake, que es el primer chico, Jake le dice a Rico, hey, mira Rico, ella es una nueva estudiante. Y luego dice, name is Sandra. Entonces aquí falta algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Mi nombre es Sandra, tu nombre es Sandra, el nombre de él es Sandra, el nombre de ella es Sandra, nuestro nombre es Sandra. Entonces selecciona uno y lo pone ahí. Aquí en esta línea no va a poder digitar, es imposible, no se puede digitar. ¿Dónde lo va a hacer? Miren abajo dice espacio en blanco 1. ¿Qué significa eso? Que el primer espacio es para el primer ejercicio. Y ahí se sombrea el espacio número 1. El segundo espacio es para la número 2, donde dice nice to meet you. What's last name again? Entonces aquí digitan. Si ustedes creen que es my. Si ustedes creen que es your. Y luego se van a la otra. ¿Cuál sería la otra? Aquí, Sara. Sara le dice al final, last name is Kingsley. Entonces, si Sandra dice my last name, ustedes ponen my. Si ustedes creen que es his. Y así sucesivamente. Luego se van para abajo y siguen con lo otro. Aquí tienen que completar la conversación usando el verbo to be. Dicho de otra manera, aquí solamente van a ocupar am, is o are. ¿Sí? Entonces dice, excuse me, you. ¿Cómo diría? Is you, are you, or am you? Si usted cree que es is you, entonces pongan el número 1, is. Nos vamos a la número 2. ¿Cuál es la número 2? Ahí se le va a sombrear, ¿verdad? Número 2. No, I not. ¿Qué sería? I am, I are, or I is. Si usted cree que es I are, eso no existe, ¿verdad? Ni tampoco existe el is you. Yo solamente le estoy dando ejemplos. Ustedes tienen que poner la correcta. Entonces, si usted cree que es are, pone are. Si usted cree que es am, póngale am. Si usted cree que es is, póngale is. El que usted crea que es el correcto, dependiendo del sujeto. ¿Sí? Y así sucesivamente. Luego se pasa a la siguiente y aquí nada más usted tiene que seleccionar cómo va a ir el verbo. ¿Cómo dice usted? Do you play? Do you place? Do you played soccer? Uno de ellos está correcto. Si usted cree que es el primero, dele clic ahí en el primero o selecciónelo en su teléfono el primero. Lo mismo para lo siguiente. ¿Qué tendría que ser? Do Mike work? Does Mike work or is Mike work? ¿Cuál es la correcta? ¿La literal A, la literal B o la literal C? Si usted cree que es la literal B, le da clic a literal B. Y así sucesivamente para la 12, para la 13, para la 14, usted tiene que ir seleccionando uno por uno. ¿Sí? Va uno a uno. Luego, este es el último y aquí tienen un artículo. Ustedes leen el párrafo. Es una historia. Dice, good morning, I am Susan Myers. I am a reporter at Central News and today I'm making a report on immigrants. Today's guests are 2 immigrants from China. They are Jane Lee and Peter Lee. They are students at Harvard. She is 19 years old and he is 20. They are students, but they are not workers. They live in an apartment downtown. Y luego tienen la conversación. Where are you from? We are from Guangdong province. Are you happy in America? Yes, we are. We enjoy living here. Dorothy, is your real name Jiang Li? No, it's not. It is Dai Chia, and it means summer. Thank you very much. Y luego dice, they are 2 Chinese people living in the American dream. This is Susan Myers reporting from the Harvard. And tomorrow we will have more guests in Living in America. See you then. Entonces, ese es como una historia. Luego, ustedes tienen que responder
si esta información que ustedes miran aquí es cierto o falso. True es verdadero o cierto, ¿verdad? True, verdadero. Falso, false. Entonces dice, Susan Myers is a teacher at the community college. Dicen que Susan Myers es una maestra. Y en la conversación decía que era una maestra, ¿sí o no? Si esa información es verdadera, selecciono true. Si la información es falsa, selecciono false. Y listo. ¿Sí? Lo mismo dice en la siguiente. They are from Vietnam. Son de Vietnam. ¿Dijeron que eran de Vietnam ellos? ¿Sí o no? Si es verdadero, true. Si es falso, false. Usted selecciona la correcta. Peter is a student at Harvard. Peter es un estudiante en la Universidad de Harvard. ¿Verdadero o falso? Dorothy is 25 years old. Dorothy es 25 años de edad. Tiene 25 años de edad. ¿Verdadero o falso? Y la última, ellos viven en un apartamento. ¿Verdadero o falso? Selecciona. Una vez que ustedes ya tienen todo completado, tienen que hacer esto, porque si no lo hacen, se quedan sin nota. ¿Qué tienen que hacer? Una vez ya terminado todo, le van a dar donde dice revisar las respuestas. Entonces, este es un ejemplo nada más para mí. Le da revisar respuestas. Y listo. Y ahí no va a dar la nota. Sí, le va a dar los errores. Por ejemplo, aquí como yo no respondí, me sale sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. ¿Por qué? Porque no lo respondí. Y supongamos que respondí uno. Me recuerdo que respondí alguna por aquí. Veamos. En mi caso, como es modo de prueba, no me lo va a dar. Pero en su caso sí, ¿verdad? Porque ustedes son estudiantes. En mi caso es modo de prueba, no me lo va a dar. Entonces, en su caso, siempre le tienen que dar donde dice enviar. ¿Sí? Si no les aparece enviar y lo tienen en inglés, le va a aparecer submit. Entonces, allí es donde le tienen que dar donde dice submit, donde dice enviar. En mi caso me aparece, usted está viendo esta prueba, cuestionario en modo de vista previa, porque yo no soy estudiante, yo soy el maestro, entonces a mí no me lo va a calificar, a ustedes sí. ¿Sí? ¿Está claro? Dice, pero cuando revisamos, cuando le damos clic a revisar respuestas, o sea, a nosotros como estudiantes nos va a aparecer para dar revisar respuestas. ¿Podemos modificar esa respuesta o ya no vamos a poder modificarla? Tienen una segunda opción. Tienen una segunda oportunidad. Okay. ¿Y cuál nota les va a aparecer? La que tengan más alta de las 2 veces que hayan intentado. Si les alcanza el tiempo, ¿verdad? Yo creería que sí, porque en 15 minutos se termina. O sea, en 15 minutos... es el máximo. Nos dijo que teníamos 40, teacher, y ya tenemos media hora. No escuchen lo que les dije. En 15 minutos lo terminan. No les dije, 15 minutos lo tienen que terminar. Quizás lo dijo en inglés, teacher, no entendimos. No, les dije en español. En 15 minutos lo terminan. O sea que está fácil. En 15 minutos ustedes lo terminan. Obviamente ustedes tienen hasta las 8:10 si es posible para entregarlo. Tienen 40 minutos, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Vaya. Para el listening, en algunos dispositivos no se los reproduce. El audio, se les queda así, miren. Do you get up early every day? Y de ahí ya no escuchan nada. Entonces, en algunos dispositivos. Entonces, para que no tengamos ese problema, yo se los voy a reproducir aquí. Así ustedes solamente van seleccionando la respuesta correcta. ¿Sí? Y si usted, su dispositivo se lo reproduce, entonces nada más utilice su dispositivo. ¿Sí? ¿Ya todos están donde dice examen? ¿Ya todos ingresaron? ¿Ya todos ingresaron? ¿Hay alguien que tenga problema? Dice comenzar intento nuevo, ¿verdad? Y ahí empieza. Ahí es, justo. Iniciamos ya, teacher. Primero quiero saber si hay alguien que tenga problema. Porque si le doy play, ya después me pasaron las 2 veces que lo voy a reproducir y me dicen que tienen problema, ahí sí, ya no vamos a poder hacer nada. ¿Hay alguien que tenga problema que no haya podido acceder al examen?
Teacher, dice examen semanal y le tengo que dar en... Ahí donde dice examen semanal, ahí le va a abrir el examen y ahí dice intento nuevo. Ok, ya. Ya. Sí. Le aparece esto, ¿verdad? El listening como primer ejercicio. ¿Sí? Sí, ya me aparece el cuadro para escucharlo. De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar. Eso es donde dice intento nuevo. Entonces, ahí es donde ustedes van a ingresar. Entonces, les voy a reproducir el audio y vayan completando el ejercicio. Es una conversación. Entonces, es una persona describiendo lo que ella hace todos los días. Entonces, es de poner atención en cada uno de ellos. Let's listen to it. Do you get up early every day, Kayla? Well, I get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? Sundays? That's the day I sleep late. What else do you do? I mean, what do you do for fun during the week? I love tennis. I play 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also go shopping on Saturdays after work. What about the rest of the weekend? When do you see your friends? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. That's in the evening, but not on Sunday evenings. My family always eats dinner together then. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Ok, esa fue la primera vez. Lo voy a reproducir yo otra vez. Ustedes traten de leer las preguntas, las opciones que tienen. Entonces, para esta segunda vez, les voy a dar un minuto ahorita para que lean las preguntas y las opciones. Así ya van a escucharlo otra vez y van de una vez a darle clic a la respuesta correcta. Entonces, un minuto para leer las opciones. Ok, I will play it again. Ahora sí se lo voy a reproducir la última vez y seleccionan las correctas. Do you get up early every day, Kayla? Well, I get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? Sundays? That's the day I sleep late. What else do you do? I mean, what do you do for fun during the week? I love tennis. I play 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also go shopping on Saturdays after work. What about the rest of the weekend? When do you see your friends? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. That's in the evening,
but not on Sunday evenings. My family always eats dinner together then. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. ¿Ya la mayoría tienen las respuestas? Sí, no. Y nosotros ya no lo podremos, no lo podemos reproducir. Sí, sí, si su dispositivo se lo reproduce, sí lo puede hacer. Lo único que si lo escucha muchas veces se le va a ir consumiendo el tiempo, ¿verdad? Pero sí puede hacerlo si su dispositivo lo reproduce. Okay, so now continue with the rest. Ahora sí pueden continuar con el resto.
Teacher, una pregunta. La 13 y la 14 están bien. La 13 y la 14. Sí. Ahorita le digo. Si en algún momento hay algún ejercicio que les da como mala y ustedes saben que está buena, entonces de todas maneras yo siempre voy revisando ejercicio por ejercicio, por si acaso les aparece eso, porque a veces como ya está programada la respuesta, a veces le puede dar error, pero yo voy revisando uno por uno. Entonces si usted considera que la respuesta está bien, pero el sistema se la tira mala, no la corrija, ¿verdad? Sino que déjela así, porque yo voy revisando uno por uno. Vaya, Lo que pasa es que más que todo Creo en que se refiere. la pregunta creo que está mala. Ajá, creo que se refiere. La 13 y la 14 dice. Sí, la 13 y la 14. Yo también tenía una pregunta con respecto a eso, porque aquí está raro. Sí, porque dice, hay el espacio de study of weekend. Ajá. Ahí se equivocaron. Ahí se equivocaron. Puntos extras. Gracias por esas respuestas. Así las hubieran hecho todas, teacher. Allí la persona les dio la respuesta y ahí en el espacio. Pero en la 14 no les dio la respuesta correcta. Entonces ustedes tienen que seleccionar la correcta. Ah, es cierto. Por más exámenes así. En la 13 seleccionen nada más study, ¿verdad? La opción A. Y en la 14 sí tienen que seleccionar una, porque speak no está correcta, ¿verdad? Tendría que ser otra. Thanks. You're welcome. I finished, teacher. You see, I told you, in 5 minutes, 10 minutes, you finished. It's easy. Está fácil. También Grecia ya terminó. I have a mistake, teacher. Mistake? Oh. Yes? I have a mistake. I have a question. Yes? The Dorothy is the same name the Jane Lee. Dorothy. Lo que pasa es que si le doy la respuesta. Yes.
la va a tener buena, o sea, solamente lea allí que le pregunta a ella, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Ajá. cuando Ah, son, ya. ajá, Ah, pues sí. vale, Ah, thank you. bueno, si no le iba a dar la respuesta. Sí, gracias. You're welcome. Ya le di revisar y Y enviar, ¿verdad? Revisar y no le he enviar. dado a enviar, pero No le no me aparece sale error. nada que modificar. Así me aparecía a mí, le di enviar y después me aparecieron los errores. Pero no me sale error. Todo me sale en azul y con cheque. Vaya, entonces sí, ya estuvo. Entonces ya le doy a enviar. Sí. Cuando le das a enviar te va a aparecer si tienes algún error te aparece. Así me Ah, no pasa a mí. salen cuando lo reviso, No, cuando Pues hasta que lo envíe. Quiere las respuestas antes. Copia, no, o copia. sea, cuando le das revisar te aparecen todos en azul y no aparece como que para algo en rojo que te has equivocado para que tú lo puedas corregir, no aparece Ajá. nada de eso. Hasta que tú le das ya a enviar te aparece ya la nota. O sea, bueno, no la nota, sino que el error, si tuviste algún error, pues. Ay, vaya, ahorita voy a ver. Eso de revisar nada más es para que revises si estás segura, pero no es que te va a decir si hay algún error o no. Bueno, en mi experiencia. Bueno, le voy a dar a enviar. Are you sure you want to submit the, no sé cómo se dice, assessment? Yes. Yes. Su tarea ha sido entregada. Después no me sale nota. Ahí le aparecen la cantidad de errores. Ay, sí. Ay. Ay, me equivoqué en 2. Qué bárbara, o sea, wow. Una pregunta. Ya le di revisar y todo. Y le doy back to assessment. Le va a dar donde dice submit. ¿Ya estuvo? Donde dice submit, ¿ya le dio? Ya me aparecen las respuestas. Las que están malas, digamos, y las que están buenas. Ajá. Vaya, ahorita le reviso aquí para ver si ya aparece entregado. Yo ya terminé igual. Si Ya me dieron aparecían en la azul, nota. ¿qué dijeron? Tiene que darle donde dice enviar. No, solo las que me aparecían así como usted lo dijo con error eran las malas y las de color azul son No, las buenas. Eriquita, cuando usted le da a revisar, o sea, le da chance de que revise todo el examen, pero no... No me dice cuáles son las... Correcto, no le dice si son buenas o son malas, solo para que lo revise. Cuando usted ya le da a enviar, le aparecen verde las buenas y en rojo las malas, pero ya cuando ya ha mandado el... Ok. Sí, la primera es como una revisión para que usted vea si respondió todo, para que usted vea si hay algo que necesita cambiar, a lo mejor es revisar. Teacher, Ujú, perdón. ujú. Tengo que dar una capacitación a las 8 y me puedo retirar. Sí, no hay problema. Creo que ya le parece enviado. Sí, solamente les voy a pasar asistencia ahorita para que así cuente y ya los que terminen sí pueden salir. Solo voy a verificar su examen. ¿Me puede verificar a mí si ya le di Vale, enviar también? los que ya entregaron, Catalina, Grecia, Rebeca, Élida, Rigoberto, Alfonso, Jennifer, Gerson, Oscar,
Mónica y Gabriel. Y Gabriel. Solamente los que mencioné me aparecen ahorita. Lo voy a refresh. Ya lo entregué yo también. Yo lo envié, teacher. Yo también, teacher. Repito, Catalina, Grecia, Rebeca, Élida, Rigoberto, Alfonso, Douglas, Jennifer, Erika, Joana, Gerson, Oscar, Mónica, Gabriel. Nada más faltaría Marina, Carla y Luis. Marina, Carla y Luis faltan nada más. ¿Sí? Vale, les voy a mostrar la asistencia. Los que ya terminaron y tienen un compromiso, si se pueden retirar, les va a faltar nada más los últimos minutos, ¿verdad? Los que desean que les cuente hasta el último minuto, pues se pueden quedar aún. Catarina Alvarado. Presente. Luis Arevalo. Present, teacher. Giovanni. Grecia. Present. Jorge is not here. Rebeca. Present. Elida. Present. Rigoberto. Presente. Alfonso. Present. Present. Jennifer. Present. Carla. Present. Erika. Joana. Present. Gerson. Present, teacher. Bye bye. See you. Teacher, no escuché que me mencionaras que alguien tiene el altavoz y no se escuchó, pero acá estoy. Sí, le dije 2 veces, pero sí, la vi que tenía el micrófono activado, entonces le di ya aquí. Gracias. Teacher, una pregunta. ¿Cómo eran las respuestas correctas en rojo, las incorrectas? ¿Y en qué color las...? Hasta que usted le da a enviar, le va a tirar las respuestas incorrectas. Ajá, por eso, pero... Si solamente le da... ¿En rojo? En color rojo le va a aparecer. Sí, son incorrectas. Gracias. Okay. Gerson. Was there? Oscar. Here, teacher. Mónica. Here. Marina. Bueno, Marina está ahí, pero este es el teléfono. Gabriela. Gabriel. Present, teacher. Good. Vaya, entonces los que aún están pendientes del examen, terminen de completarlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Aún van a tener algunos minutos después de las 8 para que me lo envíen. ¿Cómo era para enviarla? Estaba aquí, para enviar el examen. Submit. Ya lo terminé. Sí, ahí ya lo terminó. Entonces abajo del último ejercicio le aparece revisar y entregar. O en inglés le aparece check and submit. Entonces le va a dar allí. Le tiene que dar 2 veces. La primera vez es para revisar, ¿verdad? Y la segunda es para enviarlo. Thank you very much. Ahorita falta nada más Carla. Nada más Carla. En serio. Me está preguntando. Entonces, para enviarlo, simplemente después del último ejercicio le aparece submit o enviar. Ahí le aparece submit. Ya lo envié. Me equivoqué. Okay, se lo voy a revisar ahorita. No sabía. Yo ya lo envié. Ya lo terminé. Ay, no. Ay, no. Bueno. Es mi primer examen. Ahora sí, ya aparecen todos enviados. Muy bien.
Entonces, como acaba de decir Carla, ¿verdad? Era su primer examen, entonces son nuevos en esto. Como se fijaron, no era tan difícil, ¿verdad? En unos 15 minutos terminaron unos, otros terminaron en 10, otros terminaron, hubo uno que terminó como en 7 minutos, entonces son bastante rápidos. La intención del examen es prácticamente medir cómo andan ustedes en gramática y en listening y en reading, que son como la lectura, la gramática y el escucha. Entonces, si usted sacó, por ejemplo, 3 errores, anda bien. Si usted sacó 5 errores, anda bien todavía. Si usted sacó, no sé, digamos que 8 errores, entonces ahí sí ya tienen que empezar a estudiar un poquito más, ¿sí? Ahora, para el fin de semana tienen las actividades que son los ejercicios, ejercicio 1 y ejercicio 2 de la semana 2. Entonces entran a la semana 2 y completan los ejercicios, entrega de ejercicios. Los que no han completado el foro evaluado todavía, recuérdense que lo tienen que completar. Habían 2 que todavía no lo habían completado, lo tienen que hacer. Y el lunes comenzaríamos la tercera unidad. Entonces ya el lunes van a encontrar una nueva carpeta en Schoology para la semana 3. ¿Sí? Entonces eso sería todo. Thank you for being there. I see you on Monday. Have a nice weekend. Bye, guys. Bye. Thank you.